Y como les dijimos en la entrevista anterior, Bolivia no es algo aislado. Bolivia hace parte de toda una cadena de autoritarismo, de autocracias, de dictaduras que se mueven conjuntamente, que lo que pasa allá pega allá, lo que cómo se mueven los dictadores del populismo del siglo XXI y las mismas maneras de proceder, pues, como lo vimos en la entrevista pasada, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, están ahí, tienen esa relación intrínseca. Bolivia fue 2 veces ministro de gobierno, fue 2 veces ministro de la presidencia, fue una vez ministro de defensa. Le tocó salir exiliado ya con la persecución de Evo Morales. Hoy él vive en Miami y maneja una fundación muy importante, el Inter-American Institute for Democracy, el Instituto Interamericano para la Democracia. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Y que gracias por estar acá para hablar de Bolivia, América Latina, todos esos cables cruzados que hay hoy en la región y sobre todo con mucha influencia externa. Mira, Bolivia no es un problema de Bolivia, Bolivia es el problema de la región. Lo que pasa en la región es que la década del 90 fue una década de democracia y de optimismo y de crecimiento. Y en esa década, al final de esa década, solo quedaba una dictadura, la de Cuba. El año 1994 se celebró la primera cumbre de las Américas en Estados Unidos y en esa cumbre todos los países que asistieron, 34 democracias, no estaba Cuba, pactaron un acuerdo para profundizar la democracia, para asegurar la libertad, respetar los derechos humanos, llevar adelante el libre comercio, proteger el desarrollo sostenible, luchar contra el narcotráfico, y así avanzó la década de los 90 y se esperaba que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia plena. Pero en 1999 llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, que había sido acusado y encarcelado por golpista. Esta gente en general sale de la cárcel para tomar la presidencia. Y en cuanto toma la presidencia de Venezuela, corre en auxilio de Fidel Castro, la única dictadura, y junto con Lula da Silva, que había organizado el Foro de Sao Paulo el año 91 para sostener la dictadura cubana, empiezan un proceso que llaman populismo bolivariano. Y el siglo XXI empieza con esa sombra, imperceptible, en muchos casos ignorada por las democracias, que empieza a producir fenómenos que son diferentes a la democracia. El primer presidente que cae, porque se producen golpes de Estado, el año 2000, es el presidente Mahuad en Ecuador, a los 12 días de haber dolarizado el Ecuador. Después cae el presidente de la Rúa en la Argentina. Después cae Sánchez Lozada en Bolivia. Después cae el presidente Gutiérrez en el Ecuador, pero tal vez el derrocamiento más importante es el del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, que a las pocas semanas de haber tomado posesión y haber ganado esa elección en la OEA, es objeto de la fabricación de una acusación por supuesta corrupción. Él es expresidente de Costa Rica. En Costa Rica, cuando se va a defender, lo apresan. Y una vez que se ha producido eso, queda cesante porque él renuncia la Secretaría General de la OEA y ahí aparece con toda su fuerza. En las siguientes elecciones se producen 2 empates. Lo que hoy día llamamos socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que estaba liderado por Chávez, acompañado por Fidel Castro y operado por Lula, que ya había llegado a la presidencia del Brasil. Empatan a 17 votos con las propuestas y con los candidatos que presenta Estados Unidos, y después en Chile convencen a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de ese momento, de que Insulza va a ser un buen secretario general. Y de esa manera el socialismo del siglo XXI pasa a controlar el año 2005 la Organización de Estados Americanos. Hay un dato histórico adicional que es muy importante. Como resultado de las cumbres de las Américas, que empezaron el año 94, se empezó a redactar y a trabajar en un instrumento
que sea una carta internacional que proteja y que consolide la democracia. En ese camino, después de la cumbre de Quebec y de otras reuniones, el 11 de septiembre del año 2001 en Lima se celebra una reunión para firmar y se firma la Carta Democrática Interamericana, que es una carta que en su constitutiva tiene el valor más importante que puede tener un documento internacional. En el artículo primero, esta carta establece que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. En el artículo tercero señala los elementos esenciales de la democracia y era el mecanismo para avanzar en la consolidación de la democracia. Pero ese mismo día sucede un hecho muy ingrato, que es el ataque terrorista a Estados Unidos en su propio territorio. El ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, estos ataques. Y el resultado de ese ataque va a ser el cambio de la política exterior de Estados Unidos, que empieza bajo la presidencia de Bush II a abandonar América Latina, a retirarse de todos los compromisos que tenía con los países de América Latina y a concentrarse en lo que eran sus guerras contra el terrorismo. El resultado de eso, el efecto en América Latina, es que este siglo comienza con una sombra de presión de un grupo no democrático liderado formalmente con la tecnología criminal de Cuba y con el dinero de Venezuela, y el soporte de la democracia se diluye porque Estados Unidos se retira paulatinamente. Y se retira tanto que empieza a disminuir los compromisos en materia de lucha contra el narcotráfico. El único que queda en pie es el Plan Colombia. Retira los sistemas de cooperación de lucha antiterrorista, y a mí no me han contado, yo era ministro el año 2002 cuando todo esto se empieza a producir. Entonces se forma la tormenta perfecta, el crecimiento del grupo antidemocrático, que en ese momento se llamaba todavía Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, que organizaba sistemas para tratar de crecer, organizan el Petrocaribe, de esa manera con soborno petrolero controlan el voto internacional de todos los países del Caribe, financian la llegada al poder de Kirchner en la Argentina, conspiran en Bolivia para que Evo Morales llegue al poder, hacen lo propio en Ecuador con Correa. El 2007 logran poner a Ortega de nuevo en el gobierno en Nicaragua. Entonces hay que mirar este proceso, y este proceso en el tema específico de Bolivia, o sea, Bolivia es simplemente un pequeño dato muy importante, pero de este desastre que se llama la creación y la consolidación de la expansión de la dictadura castrista de Cuba, que le han puesto el nombre el alias político de socialismo del siglo XXI, pero que en verdad no es otra cosa que un grupo de delincuencia organizada transnacional que con el dinero de Venezuela hace que Fidel Castro cumpla el deseo de toda su vida, su internacionalismo, expandirse y empezar a controlar gobiernos en toda América. En Bolivia se produce el golpe de Estado contra el presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre del 2003. Pero déjame te pregunto de precisamente ese golpe. ¿Cómo se dio ese golpe? ¿Quién estaba detrás? ¿Cómo fue todo ese? Porque a partir de ahí es que llega Evo y 20 años después sigue, inclusive hoy pidiendo que no se vote, pero destruyeron la economía, toda una autocracia, una dictadura. El tema es que Bolivia era una democracia en crecimiento, un país con una balanza comercial positiva. En ese momento Bolivia era el país con las reservas y la exportación más importante de gas de América Latina. Estaba exportando el doble del volumen que había pactado con el Brasil y necesitaba construir un nuevo gasoducto. El gasoducto de exportación a la Argentina estaba lleno y se empieza a trabajar, y estaba prácticamente lista, la exportación de gas a Estados Unidos, al sur de California y al norte de México. Entonces, en toda la región se empieza a producir la narrativa
el populismo bolivariano, de la mano de Chávez, de la mano de Fidel Castro y con todo el sistema operativo del Foro de Sao Paulo y los grupos criminales vinculados a Cuba. Porque hay que recordar una cosa, Pacho, y es que Cuba, desde el año 59, pero con gran efecto en la década de los 60, a partir de la década de los 60, crea todo el sistema de guerrillas, tanto rurales como urbanas en América Latina. Las FARC son una creación de Cuba en la década del 60. En Bolivia meten la guerrilla del Che Guevara muere, pero generan todos los ejércitos de liberación nacional. El que sobrevive operativo hoy día es el de Colombia, pero hacen ejército de liberación nacional en el Perú. En el Perú tenían operativo todavía en la última década del siglo pasado, en la década del 90, a Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Katari, Tupac Amaru, el MRTA, que son liquidados por lucha armada por el gobierno del presidente Fujimori. Entonces, reactivan todo eso con dinero, con mucho dinero, y operan en dos sentidos. Operan en el sentido de desestabilizar las democracias con la narrativa de que las democracias son malas, de que hay corrupción, de que los líderes democráticos están matando de hambre al pueblo, y deterioran líderes democráticos a través de asesinato de reputaciones, a través del deterioro de los líderes democráticos, y eso se ve con toda claridad en Venezuela, en el caso de Carlos Andrés Pérez y en el caso de Caldera. Deterioran los partidos políticos, hacen prácticamente un acto vergonzante los partidos políticos, y con eso liquidan la democracia. Y cuando eso no es suficiente, conspiran y hacen golpes de Estado, como todos los que te he enumerado. Entonces, a partir de eso, participan en todos los procesos electorales que pueden montar y llegan a controlar toda América Latina. El momento de mayor gloria del socialismo del siglo XXI, que ahora está en franca decadencia y espero que se extinga pronto, es el momento en el que en la cumbre de Panamá, el presidente de los Estados Unidos, en la cumbre de las Américas de Panamá, el presidente de los Estados Unidos, Obama, se reúne con el dictador en ejercicio, Raúl Castro, y unos meses después se abren relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y eso se produce porque es el reconocimiento del liderazgo de Cuba, de América Latina, porque controlaba toda la región. Controlaban los gobiernos de Centroamérica, todos los del Petrocaribe, controlaban Argentina con los Kirchner, Correa en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia, el obispo Lugo en el Paraguay, Pepe Mujica en el Uruguay, Lula en el Brasil. Entonces, y empiezan un proceso de reemplazo de los valores y principios de la democracia, protegidos por la OEA de Insulza, violando los derechos humanos y persiguiendo a los defensores de la democracia. Entonces, en ese contexto, lo que pasa en Bolivia es que se produce un ataque interno que se resiste. Intentaron matar al presidente Sánchez Lozada en febrero del año 2003. Hay una investigación de la Organización de Estados Americanos donde todo eso queda muy aclarado. Evo Morales en enero del 2003 intenta un bloqueo general de caminos y fracasa, y después viene una sucesión de intentos de golpes de Estado, de paralizar el país, hasta que allá por agosto, septiembre del año 2003 se producen operaciones de carácter transnacional, grupos armados entrando desde el Perú, de la guerrilla del MRTA, de la guerrilla de Sendero Luminoso, grupos armados incluso sostenidos por los gobiernos del hoy socialismo del siglo XXI, la embajada cubana trabajando a full, la embajada venezolana también, y calientan la situación a un punto en que el vicepresidente de Gonzalo Sánchez Lozada, el presidente constitucional, Carlos Mesa, lo traiciona y fuerza la renuncia de Sánchez Lozada, que se produce el 17 de octubre del 2003 en una carta que tiene un párrafo muy importante que dice: renuncio, pero esta no es la manera de sacar a un presidente constitucionalmente elegido, y le pido al Congreso que no acepte esta renuncia porque equivale a un golpe de Estado. Es un golpe de Estado.
Bueno, y esa es la historia. La conspiración en Bolivia es una conspiración en la que se utiliza el tema de, llaman a eso la guerra del gas, porque supuestamente se oponían a vender gas boliviano a Chile o por Chile a Estados Unidos y a México. El transporte de gas tenía que pasar a un puerto chileno que era Patillos, había un proceso de negociación abierto, pero Chile no estaba comprando gas boliviano. Y además eso hubiera traído una cantidad de beneficios a Bolivia, incluyendo el tema marítimo que estaba en una negociación reservada sobre la mesa y que hubiera favorecido a Bolivia. En todo caso, producen el golpe de Estado y al día siguiente del golpe de Estado, en los siguientes días hacen dos cosas. Primero, Carlos Mesa le firma amnistía a todos los golpistas y empieza el proceso de persecución de la gente que había defendido el Estado de Derecho, la democracia y el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos. Han llamado nacionalización del gas al cambio de contratos con las empresas capitalizadoras extranjeras que eran socias del pueblo boliviano en la exploración y explotación del gas. Han anulado los contratos de exploración y han acelerado la explotación y han matado la gallina de los huevos de oro. Desde hace más de un año Bolivia no tiene gas. ¿Cómo va a tener gas si han vendido todo lo que había, han secado las reservas y no han hecho exploración? Pues en eso consiste la nacionalización. No había nada que nacionalizar porque el gas siempre era boliviano. En el régimen boliviano, en el régimen constitucional boliviano, todo lo que es recursos naturales es propiedad del Estado. O sea, no hay que nacionalizar. Lo que el Estado da son concesiones o contratos de administración, que era lo que había y que estos modificaron a título de nacionalización. Pero vamos al tema de injerencia extranjera. O sea, tú ya planteaste el panorama en toda América Latina, cómo caía acá, cómo se bueno, movía, ahora le está tocando a Colombia. Con 20 años de retraso están aplicando eso hoy día a Colombia y al Brasil. Y la injerencia no es injerencia, es operación directa. El gobierno de Sánchez Lozada nunca hubiera caído sin la intervención de los regímenes de Cuba y Venezuela, sin la intervención directa de esos dos gobiernos operando sobre el gobierno de Lula en el Brasil y operando sobre el gobierno del Perú. Cercaron prácticamente Bolivia y forzaron una situación muy dramática que llevó al presidente Sánchez Lozada a ser derrocado. Y en ese sentido, el derrocamiento el 17 de octubre del 2017 es una operación transnacional del socialismo del siglo XXI con operadores locales como Evo Morales y Felipe Quispe y otra gente, altos traidores a la patria, y la traición del vicepresidente Carlos Mesa, que se presta a eso para quedarse de presidente y después ser el ejecutor de la falsificación de la ley de reforma donde introducen la Asamblea Constituyente, ser el autor de las amnistías a los criminales que dieron ese golpe de Estado, y ser el autor, dos amnistías, y ser el autor de el inicio de la entrega al socialismo del siglo XXI, que se consolida con la elección del 2005, que hace a partir del 2006 presidente a Evo Morales, pero sí modifican el artículo 232 de la Constitución y dice: concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo boliviano, que ya había sucedido y el texto constitucional no le convenía ni al castrochavismo, ni al socialismo del siglo XXI, ni a Evo Morales, dice: el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del Congreso. Esta ley es del 21 de octubre del 2008, no hubiera salido nunca si no hubiera sido con la complicidad y la acción directa de los opositores, que a partir de ese momento pasan a ser funcionales: Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, y con esto hacen la Constitución, que la redactan unos abogados españoles, lo mismo que es copia de Venezuela, del Ecuador, los abogados de la Universidad de Valencia, y cuando llevan esa Constitución a referéndum se tropiezan con la resistencia del pueblo boliviano.
producen la masacre del Porvenir, con muertos, y empieza una persecución, crece el exilio, los presos políticos aumentan y así aprueban su constitución. Entonces, ese texto que se llama Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia hace desaparecer a la República de Bolivia y todas sus instituciones. Bolivia de pronto se queda sin poder judicial, sin poder legislativo, lo único que se queda en el poder es Evo, y convoca de inmediato una elección y empieza a designar nuevo poder judicial, fiscales, contraloría, todo. O sea, establece un nuevo Estado, que es el Estado plurinacional, y esa es la dictadura, porque lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional es un estatuto dictatorial. Es un camino parecido al de Venezuela, donde acaban cooptando todos los poderes, etc. Y eso lleva a 20 años de dictadura. Eso lleva a la miseria del pueblo boliviano, a la intervención de Bolivia. Bolivia hoy día es un narcoestado, es un país intervenido. Los cubanos controlan todo el sistema de seguridad, han penetrado policía, fuerzas armadas que están desinstitucionalizadas, les ha entregado el régimen todo el sistema de salud para que se maneje por médicos esclavos. El sistema educativo está bajo control de los cubanos a través de sistemas que además por los cuales cobran, y están adoctrinando a los niños bolivianos, y además controlan parte del sistema agropecuario porque asesoran en cuestiones agropecuarias, y Bolivia le paga una cantidad no determinada de dinero a la dictadura cubana por todo eso. Pero además de eso, en Bolivia han instalado la famosa escuela antiimperialista del ALBA, en lo que era un gran cuartel en la zona de Guarnes, en Santa Cruz, de entrenamiento antiterrorista, el cuartel donde se entrenaron los soldados bolivianos para derrotar al Che Guevara. Ese cuartel lo han convertido primero en escuela antiterrorista del ALBA, y hoy día es la base de una escuela antiimperialista del ALBA, no antiterrorista. Hoy es la base de una escuela militar antiimperialista que está manejada por Irán y por Cuba, donde se entrenan efectivos de las fuerzas represivas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, y con presencia directa de la dictadura de Irán, que además tiene una red de televisión bajo su control propia en todo el país, y está con un gran proceso de aculturización. Está cambiando hasta la dieta de los lugares y están convirtiendo a la gente del catolicismo o de ser evangelistas a ser a la religión, al dogma de la dictadura teocrática de Irán. Pero bueno, Carlos, Bolivia es un país ocupado. Pero bueno, entonces, se presentan todo esto en estos 20 años y llegamos al momento de las elecciones donde pasan tres cosas. Uno, Evo Morales, que quiere quedarse, no puede, porque se pelea con su mano derecha, que fue su ministro de Hacienda 18 años o 16 años de los 20 que él ha estado. Y él llega y dice, no, voy a gobernar, y el ministro de Hacienda, Arce, que es presidente, dice, no, no, gobierno yo, y se pelean y se rompe, digamos, la estructura monolítica. Eso tiene un pequeño detalle histórico al que hay que apuntar, Pacho. Y es que el año 2019 Evo Morales trata de reelegirse por enésima vez, sí. Violenta su propia constitución. Antes había hecho un referéndum el 21 de febrero y Bolivia dijo no, pero igual se hace habilitar por su órgano judicial y va a una elección el año 2019. Entonces hay un repudio generalizado y hace fraude electoral. Y en la dinámica del fraude electoral el pueblo boliviano se moviliza y Evo Morales renuncia, se asusta y pierde el gobierno. Entonces se abre un momento de recuperación de la democracia y se designa una senadora para que maneje un gobierno de transición que lo único que tenía que hacer era en cuestión de semanas o de un par de meses convocar una elección. Y en lugar de hacer eso, la señora Áñez convierte el gobierno de transición en un gobierno de continuismo. Se queda casi un año, en medio de eso la pandemia. Yo acuño el famoso concepto de que salió el dictador, pero no la dictadura, porque lo que Áñez tenía que hacer era un decreto supremo declarando vigente la Constitución de la República y se acababa todo. No quiere hacer eso, ¿por qué? Porque en la Constitución de la República el presidente en ejercicio no puede reelegirse y ella se presenta como candidata.
aunque unos 15 días antes de la elección se baja. El candidato a la vicepresidencia con la presidenta Áñez era Samuel Doria Medina. Jorge Quiroga también se presenta de candidato para las elecciones del 2020 y una semana antes se baja. Entonces, en esas elecciones, Evo Morales, que había escapado a México y después a Cuba y que volvió con el apoyo de todo el socialismo del siglo XXI a instalarse en la Argentina de Fernández Kirchner, desde donde controlaba este proceso y que tenía cantidad de mandamientos de apremio y acusaciones, elige como candidato, porque él no podía ser candidato, a Arce Catacora. Y aquí hay un apunte histórico adicional. Evo Morales, en vez de quedar preso en Bolivia, sale porque le mandan un avión López Obrador de México, y el que tramita el ingreso de ese avión es Jorge Quiroga Ramírez, confesado por él mismo. Hay declaraciones públicas donde dice que de esa manera estaba pacificando. Entonces, en la elección del 2020 se presenta toda la oposición dividida. Dos candidatos que te he mencionado, la señora Áñez y Jorge Quiroga, se bajan. Carlos Mesa y una cantidad de otros candidatos dividen el repudio popular y le permiten el fraude electoral a Arce Catacora en primera vuelta, que se declara ganador. No se había contado el 20% de los votos y todos los de la oposición funcional ya los reconocieron como presidente. Bueno, entonces, ese es el pequeño detalle. Arce Catacora es el delfín de Evo Morales y toma el poder, y el mismo día que toma el poder hace que regrese a la Argentina como un héroe Evo Morales, y le condonan y le anulan todos los procesos, todas las acusaciones de estupro, de abuso de menores y de narcotráfico y de cantidad de crímenes. Después viene la pelea, y la pelea es por el botín, porque Evo Morales controlaba todo y esperaba que su ministro de Finanzas siga siendo su ministro. Pero parece que Arce Catacora tiene unos hijos muy creativos. Entonces, lo primero que empiezan es, se agarran la aduana. Después se agarran el negocio de la importación de diésel y gasolina, y con eso le parten el negocio del narcotráfico a Evo Morales. Porque tú no puedes convertir la hoja de coca en pasta base de cocaína si no manejas la gasolina y el diésel, y no puedes hacer que el círculo del narcotráfico funcione si no manejas las aduanas. Y la pelea es por eso, y siguen peleando. Ahorita están controlando el mercado negro del dólar en aproximadamente el doble del dólar oficial. El rato que pase la elección eso se va a multiplicar por 2 o 3. Ahora todavía reparten con colas de 1 o 2 semanas gasolina y diésel. No tienen con qué comprar las próximas partidas de diésel. Se están gastando los recursos de la seguridad social, de la jubilación, que eran recursos privados en manos de administradoras de fondos de pensiones, y que los han pasado al control público creando una cosa que se llama la gestora, que compra bonos del Tesoro y bonos del Banco Central para darle liquidez al gobierno para que compre gasolina y diésel y pague sueldos. O sea, están acabando con todo, han quemado la casa para pasar el invierno. Lo que hoy día llamamos socialismo del siglo XXI o castrochavismo,